Hola, hola, muy buenas tardes. Le damos gracias al Señor por un miércoles más que nos permite de estar acá en este devocional. Mujer vuelve a soñar, amén, de un nuevo comienzo. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y maravilloso, que nos permite siempre un día más de vida. Hoy estamos miércoles ya, gracias a Dios, y aquí estamos con bien. Mientras tengamos salud, ¿verdad? Y vida, estamos más que bendecidos. En esta preciosa tarde para mí siempre es un gran privilegio. Mi nombre es Esmeralda García. Los saludo desde acá de la ciudad de Houston, Texas. Y siempre es un grande privilegio poder hablar de las maravillas del Señor, de las grandezas que Dios hace en nuestras vidas. Y por qué no hablar de tan grandes maravillas de Él, si Él ha sido, ¿verdad?, fiel con cada uno de nosotros. Hemos visto, ¿verdad? Hemos sido testigos de todas las maravillas en nuestra vida personal y es por eso que hablamos, ¿verdad?, de lo que hemos vivido, como dijeron en un momento los discípulos. Solamente hablamos lo que hemos visto y hemos oído, y de la misma manera nosotros también hablamos de las maravillas del Señor porque hemos sido testigos, ¿verdad?, de esas grandezas, del poder de Dios en nuestras vidas. Así es que reciban un cordial saludo donde quiera que nos vean o nos escuchen o quizás nos vayan a ver más adelante. Dios les bendiga. A usted que está ahí en la intimidad de su hogar, Dios lo bendiga. Y siempre, ¿verdad? Un cordial saludo a todos aquellos que hacen posible esta programación. Que Dios bendiga su arduo trabajo y segura estoy que no quedará en vano. Amén. Todos, ¿verdad? Recibiremos nuestra recompensa. Dice en Apocalipsis 22:12 que nuestro Señor Jesucristo viene y dice que no viene con las manos vacías. Dice que Él viene con galardones. Amén. Quizás usted y yo hemos visto, ¿verdad?, que aquí en la tierra se galardona, ¿verdad?, el mejor actor, mejor actriz, ¿verdad?, los Oscars, un montón ¿verdad?, de premios, ¿verdad?, que en este mundo, ¿verdad?, nos podemos fijar. Y me viene a la cabeza, ¿verdad?, cuando el Señor venga, Él traerá galardones para usted y por mí. Y dice la palabra del Señor: traeré galardón para cada uno según sea su obra. Amén. Y sé que creo que la meta para nosotros los hijos de Dios es ser galardonados en aquel día. Amén. Y es por ello que siempre hablamos de las maravillas de Dios. Amén. Así es que voy a estar hablando un tema en esta hermosa tarde. Es un tema muy maravilloso donde podemos ver el poder de Dios, que cuando usted y yo le alabamos, que cuando usted y yo oramos al Señor, algo se mueve en lo sobrenatural. Cadenas se rompen, hay sanidad, hay libertad, hay liberación, hay gozo, hay alegría, hay paz. Surgen muchas cosas en medio de la alabanza y la adoración del Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Salmo, que dice que Él habita en medio de su alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo, dice la palabra del Señor. Y pues antes de dar inicio, yo quiero orar para que sea el Señor ayudándome en esta tarde. Amén. Así es que si usted está ahí, acompáñeme, cierre sus ojos y pidámosle al Señor que sea Él ayudándome en esta preciosa tarde. Amén. Así es que vamos a orar. Gracias, amado Señor, por un miércoles más que nos permites, Padre amado, poder meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que nos deleitemos en ti, Señor. Deleitarnos es, Padre Santo, disfrutar, Señor, leer tu palabra, hablar de tus maravillas, Señor. Y de esa manera, Padre, tú concederás las peticiones de nuestro corazón, Señor. En esta tarde queremos deleitarnos, Señor, en tu palabra, Señor. Queremos deleitarnos, Señor, en tu poder, Padre amado. Señor, yo te pido que seas tú guiándome por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Bendice a todos aquellos que vayan a ver este video, Señor, que sean
que sea de bendición para sus vidas, Padre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque cuando hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de tener reverencia a la palabra del Señor. Y pues, ¿por qué debemos de tener reverencia? Porque el mismo Dios es el que habla a través de su palabra. Nosotros, hay un dicho que me encantó mucho, que alguien dijo en una ocasión, que usted y yo, los que hablamos de la palabra de Dios, nosotros solamente somos como esos loritos, ¿verdad? Que solo repiten lo que ya se dijo. Y el Señor ya habló, amén, ya dejó escrito lo que Él, ¿verdad? Quiere transmitir a la humanidad, y nosotros solamente somos pregoneros, somos como los loritos, amén, literalmente repitiendo lo que la palabra del Señor ya habló. Y en esta tarde, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad? Hablar de, como les decía anteriormente, de que en medio de la alabanza y la adoración, algo tiene que ocurrir, algo, una manifestación del Señor tiene que suceder si realmente usted y yo estamos alabando y adorando al Señor con un corazón genuino, que no importando las circunstancias que estemos pasando, mientras haya una alabanza en nuestro corazón para el Señor, algo tiene que suceder. Y voy a invitarlos a que si puede acompañarme a leer en Hechos. Voy a estar leyendo Hechos 16 del 25, amén. Del 25 en adelante voy a estar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para ponerlos en contexto de este pasaje, estos hombres eran Pablo y Silas. Sabemos que Pablo, ¿verdad? Es uno de los, ¿verdad? De los hombres, ¿verdad? Más mencionados en el Nuevo Testamento. Se dice que él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Él es el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, y se le atribuye también el libro de Hebreos, por la cual no se sabe en sí quién escribió el libro de Hebreos, pero se le atribuye a Pablo ese libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque hay indicios de algunas palabras que Pablo hablaba en sus libros anteriores, y muchos dicen que también Pablo escribió Hebreos. Entonces, lo que les estaba diciendo es de que Pablo y Silas eran unos pioneros del Señor. Pablo principalmente era un predicador, era evangelista, era pastor. Él fundaba iglesias en diferentes lugares, y él siempre andaba evangelizando. Él dice que sufría naufragios, él sufría hambre, pasaba por lluvias, frío, con tal de llevar la palabra del Señor al lugar donde el Señor le permitiera ir, ¿verdad? Yo sé que en este tiempo puedo creer que aún hay hombres dispuestos
a sufrir por el evangelio del Señor, aunque sé que no muchos, ¿verdad? Están dispuestos realmente a sufrir, pero yo pienso que como Pablo sufrió por el evangelio, yo pienso que ya sería muy difícil decir que hay personas dispuestas a eso, porque Pablo murió a causa de predicar el evangelio. Él entregó su vida totalmente al Señor, y eso es lindo y maravilloso, porque Pablo dejó muchos frutos. Amén. Dejó muchos frutos, dejó preparado discípulos, entre ellos está Timoteo. Amén. Entonces, en una ocasión, estos hombres decidieron ir a un pueblo, a una ciudad que se llamaba Macedonia, ¿verdad? Y esta ciudad tenía pueblitos, y entre los pueblitos había uno que se llamaba Filipos, y estos hombres decidieron predicar, decidieron ir, llevar el mensaje de salvación a los diferentes lugares, ¿verdad? De Macedonia. Y al recorrer, ¿verdad?, la ciudad de Filipos, encontraron a una mujer que era adivina, amén, que ella adivinaba, tenía un espíritu de adivinación, y sabemos que ese espíritu de adivinación no es de parte de Dios. No, Dios no aprueba todo lo que es la adivinación, la lectura de cartas, lectura de manos, lo que es el horóscopo. El Señor no aprueba eso, porque el único que tiene nuestras vidas en sus manos, y el que conoce acerca de nuestras vidas, es el Señor, nadie más. Y entonces aquí podemos ver que el Señor estaba en contra de la adivinación, y eso está escrito ahí en Hechos 16:16. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, mire, ellos iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella prácticamente era esclava también de ciertas personas. Aquí habla de sus amos, o sea que había un grupo de personas que manejaban, por decir así, eh, el vamos a ponerlo así, la vida de esta mujer como adivina, ¿verdad? Ellos administraban, me imagino, el dinero que entraba cuando ella hacía eh, estas cosas de adivinar. Amén. Entonces dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea que ella la tenían como mercancía de la misma manera, porque dice que ella adivinaba. Yo me imagino que a lo mejor había un lugar específico donde ella se encontraba, y a la cual mucha gente la buscaba, quizás para que esta mujer les adivinara, les diera, yo qué sé, ideas de lo que les iba a suceder en el futuro, X, ¿verdad? Cosas que podemos traer a nuestra mente. Y me imagino que ella era muy conocida en el pueblo, ¿verdad? Por ese, vamos a ponerlo así entre comillas, ese don que ella tenía. Entonces, dice, vamos a leer el 17, dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice que esto lo hacía por muchos días. Aquí podemos ver que realmente esta mujer era una adivina, pero estamos viendo que ella supo quiénes eran esos hombres, y Pablo y Silas. Ella decía que eran hijos, ¿verdad?, de Dios, que eran enviados de Dios, pero ella lo hacía de una manera molesta a Pablo y a Silas. Entonces, mire cómo Pablo y Silas hacen que esta mujer, porque el espíritu de adivinación, si usted no lo sabe, es un demonio que hay dentro de las personas. El único quien conoce nuestra vida es el Señor.
y sabe que el enemigo siempre quiere tergiversar las cosas que Dios ya estableció. Y aquí vemos que en el verso 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, antes se volvió y dijo al espíritu, oiga, no era con la mujer, a Pablo ya se le había hecho molesto que todo el tiempo, es que ellos son hijos es que ellos son enviados de Dios, es que ellos, decía, ¿verdad? Son siervos del Dios Altísimo que viene, dice, os anuncian el camino de salvación, como diciendo, ¿verdad? Molestando a Pablo y a Silas, diciendo, o sea, yo sé quiénes son ustedes, y se afanaba, ¿verdad? Se mofaba de decir quiénes eran ellos y lo estaban haciendo molesto. Y dice, mire lo que Pablo hizo. Temán le dijo, este se volvió y dijo al espíritu que estaba dentro de esa mujer. Era un espíritu y no era un espíritu de parte de Dios. Le dijo, te mando en el nombre el nombre de Jesucristo, le dijo, que salgas de ella. Mire, con qué autoridad Pablo le habla a ese espíritu que estaba dentro de esa mujer que adivinaba la vida de los demás, porque sí los existe. Pero la Biblia aquí nos enseña que esos espíritus no son de Dios. Y dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Qué hermoso, ¿verdad? Ver un hombre de Dios lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, ordenando a un espíritu contrario, ¿verdad? Ordenándole y diciendo, sal fuera. ¿Sabe algo que a mí me impresiona tanto? A mí, la verdad, cuando yo escucho esas palabras literalmente, me impresiona y hago, ay, no sé, no sé, como que estas palabras a mí me dejan shock, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que aún los demonios, dice, tiemblan delante de la presencia del Señor. Ellos reconocen el poder y la autoridad de Dios. Y dice que ellos obedecen a la voz. Y aquí vemos cómo Pablo, en el nombre de Jesucristo, le dice a ese demonio, a ese espíritu maligno, que salga dentro del cuerpo de esa mujer. Y a mí, y cuando yo escucho ese pasaje que dice que los demonios creen, y no solamente creen, sino tiemblan. Y yo digo, ¿por qué la humanidad no tiembla ante la presencia del Señor? ¿Por qué la humanidad, cuando alguien está hablando de la palabra del Señor, pasa desapercibido, sus oídos espirituales totalmente cerrados, sus ojos espirituales totalmente cegados? Y yo digo, wow, ¿cómo es que los demonios saben el poder y la autoridad del Señor y obedecen? Y nosotros que dice la palabra del Señor, que somos menores que los ángeles. O sea, el Señor nos tiene una jerarquía máxima a usted y a mí, que dice que usted y yo somos menores que los ángeles. Y los ángeles están en el cielo, están con el Señor. Y dice la palabra del Señor, que quiénes somos nosotros los seres humanos, quienes nos han hecho menores que los ángeles. Y muchas veces somos irreverentes ante la presencia de Dios. Y hablo por mi persona, que yo voy a una iglesia y muchas veces se ve mucha irreverencia a la palabra del Señor. Ya no hay temor en nuestro corazón. ¿Cuántos predicadores están predicando la palabra del Señor, viviendo una doble vida, viviendo una doble moral? Ya no hay temor en el corazón del ser humano, pero a mí de verdad que me estremece ese pasaje cuando dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y aquí vemos el resultado del poder de Dios sobre los demonios, sobre los espíritus malignos. Y dice, y salió en aquella misma hora.
No es que la muchacha tuvo que esperar una semana que ese demonio saliera de su vida, que tuvo que esperar un mes, un año. Dice que en ese momento que Pablo suelta la palabra diciéndole y ordenándole que sal fuera, en ese momento dice que ese espíritu salió fuera, porque era el espíritu quien manejaba la vida de esa persona. Entonces dice, y salió en aquella misma hora. Y mire la razón por la cual Pablo y Silas fueron a dar en aquella cárcel en el versículo 20, en el versículo 25, donde yo le estaba leyendo al principio. Esa era la razón por la cual Pablo y Silas fueron a dar a la cárcel. ¿Por qué? Porque los amos se enojaron en gran manera. Ya no iban a tener ganancias de aquella mujer. ¿Por qué? Porque ella también era prisionera. Estaba oprimida por el enemigo, y no solo por el enemigo, sino por personas que sacaban, que se lucraban, ¿verdad?, de ese espíritu maligno que había en ella. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, oiga bien, ¿a cuántos hemos visto haciendo ese tipo de trabajo que no le agrada al Señor? Y mucha gente, aún conociendo la verdad, aún conociendo la verdad, el Señor acuden a ciertos lugares. ¿Cuántos? Quizás usted que me está oyendo, que me esté viendo, quizás usted y yo hemos caído en esas redes del enemigo, ¿verdad? Que quiere atraparnos, como esta mujer la tenía atrapada y aprisionada, y no solamente sus amos se lucraban de ese trabajo que ella hacía. Y dice que ellos se enojaron en gran manera porque ya no tenían esperanza de ganancia. Entonces, aquí vemos cómo es que, y dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo y Silas no habían matado a nadie. Pablo y Silas no había dañado a nadie. Pablo y Silas habían liberado a una mujer de ese espíritu que no era de parte de Dios. Es lamentable que en este tiempo muchos pastores, evangelistas, no son llevados a la cárcel por predicar el evangelio, no son llevados a una prisión como Pablo y Silas por hacer el bien a la humanidad, por liberar esas almas que están oprimidas por el enemigo. A Pablo y Silas no le hizo daño a esta mujer, sino que Pablo y Silas liberaron a esta mujer de este demonio de adivinación. Y da tristeza que en este tiempo, ¿sabe? Y no solamente hablando de pastores, sino personas que hablan de la palabra del Señor, de cualquier religión que usted quiera llamar, cualquier denominación. ¿Sabe por qué están encarcelados en este momento? Por abuso sexual, por abusar por niños, por sobrepasarse con sus feligreses, por estafadores. En fin, usted puede hacer su propia lista. Cuando en el tiempo de antes realmente se sufría por el evangelio. Y es triste y es lamentable que en este tiempo los que de verdad deberían de ser ejemplo están arrastrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero hay una condenación, dice la palabra del Señor, si esas personas no se arrepienten. Para aquellas personas que han tomado por inmunda la sangre de Cristo, por aquellos que pisotean la sangre de Cristo, que Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de todos ellos. Y no es que lo juzgamos, sino que es lamentable. O sea, esto es noticia, ¿verdad? Casi que muy seguido, y la verdad es muy lamentable escuchar eso. Y hacemos una comparación de por qué a Pablo y Silas los llevaron a la cárcel, ¿verdad? No por andar de mentirosos, por andar ahí de abusadores, de menores, no por andar aprovechándose de la gente, ¿verdad? Sino por liberar a una mujer. Entonces dice que lo prendieron, ¿verdad? Los llevaron a la cárcel
Dice que y presentándolos ante los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. O sea que los llevaron con la excusa de que ellos estaban predicando el evangelio y que estaban alborotando la ciudad. No dijeron, nos quitaron, ¿verdad?, la esperanza de seguir lucrándonos de esta mujer o liberó a tal persona de un demonio. No, es que mire, cuando al hombre no le conviene decir la verdad, se inventa tonteras. Y ellos dijeron que ellos estaban alborotando la ciudad. Y dice, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿verdad? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que estos hombres fueron tratados literalmente como criminales. Totalmente como criminales, como si hubiesen hecho lo peor de este mundo. Yo creo que quizás ni a uno en esta actualidad son tratados así. Personas que cometen delitos graves, aún con privilegios, disfrutando, ¿verdad?, de privilegios. Pablo, por predicar la palabra del Señor, dice que el pueblo se agolpó a ellos, o sea que ellos fueron acorralados por la ciudad de Filipo, porque ellos eran extranjeros de ahí, ellos eran judíos, ellos solo iban a predicar la palabra del Señor. Dice que el pueblo los agolpó. Usted sabe que cuando una comunidad se reúne, ¿verdad?, para según hacer justicia por personas que están haciendo daño, a veces la gente ni sabe ni por qué está metida ahí y hacen un solo alboroto. Estos hombres fueron golpeados por el pueblo. Dice que fueron azotados. Dice que sus ropas fueron rasgadas. ¿Qué significa eso? Que les rompieron la ropa y fueron azotados. Y no solo eso, mire, dice azotados con vara. Amén. O sea, estos hombres totalmente estaban siendo tratados como unos verdaderos delincuentes, ni aún, ¿verdad? Después de haberles azotado, muchos lo echaron a la cárcel. O sea, no les bastó azotarlos, rasgarles sus vestiduras, sino que dice que los llevaron a la cárcel. Y no crea que fueron a la cárcel a pasar una buena noche, ¿verdad? No. Dice que les dijeron que los guardasen, ¿verdad?, en la máxima, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que los guardasen con seguridad, con la máxima seguridad, ¿verdad? Y dice que el carcelero los llevó hasta el calabozo, dice la palabra del Señor, de más adentro. Estaba estudiando un poco acerca de los calabozos antiguos. Se dice que eran como tipo agujeros debajo de la tierra, donde ahí los metían, y eran espacios estrechos y hasta allá los metían. Era algo subterráneo, y dice que hasta allá los fueron a meter. Hasta allá los fueron a meter, y no crean que no crean que los llevaron con las manos sueltas, con los pies sueltos. No, dice la palabra del Señor. Dice, dice, el cual recibido este mandato los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice que les encadenaron y dice que les pusieron los pies en el cepo. El cepo dice que era una especie que les ponían, ya sea de acero o de una madera pesada, con tal de que ellos no tuvieran ningún movimiento. Y el cepo era como tipo, no sé cómo explicarles. Unos dicen que era de madera, otros dicen que era como tipo metal, donde les ponían las manos y los pies como amarrados
en una especie así como, como un pedazo de madera y como que las manos quedaban así y los pies así y ellos se movían con ese artefacto. Entonces ellos no tenían movimiento, fueron encadenados totalmente también. Pero en este momento que ellos estaban pasando, es algo para que usted y yo meditemos, ¿verdad? Que ellos no se pusieron a llorar, ellos no se pusieron a lamentar, de decir, bueno, ¿por qué sacamos ese espíritu en esa mujer? No hubiéramos venido aquí a Filipos, o Silas era acompañante de Pablo, a Silas no le estaba diciendo, oye, a ver, ¿por qué nos venimos para acá? No hubiéramos venido. No, ¿sabe cuál fue la actitud de ellos? A la medianoche, dice la palabra, a la medianoche, dice la palabra del Señor, que ellos empezaron, verso 25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Mire, qué maravilloso. Si usted se hace ese cuadro en su mente, estos hombres encadenados al cepo, estos hombres metidos en el calabozo, a lo más profundo, a lo más lejos. Dice que su alabanza aún lo escuchaban los presos, los que estaban afuera. En ese momento estaba aconteciendo algo maravilloso. Esa alabanza que salía de lo más profundo de su corazón, yo no sé en qué estado estaban ellos, pero yo puedo traer a mi mente un estado totalmente desgarrador. Habían sido azotados con vara, habían sido golpeados, quizás tenían la piel rasgada, quizás heridas en el cuerpo sangrando, quizás los ojos morados, hinchados, la boca reventada. Yo me hago un montón de, o sea, traigo a mi mente todo ese cuadro y ellos alabando a Dios a medianoche, orando y alabando a Dios. Y el resultado de esta alabanza, de esta adoración, fueron muchos y es algo tan maravilloso. Dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto. Vino un gran terremoto en ese momento que esa alabanza llegó hasta el trono de la gracia de nuestro Señor. Esa alabanza genuina. Mire, qué maravilloso cuando usted y yo alabamos al Señor verdaderamente. Que no nos importe quién esté a nuestro lado, que no nos importe que nos vean llorar, que nos vean danzar, que nos vean gritar, que nos vean reír. Esa alabanza viene a romper cadenas. Y aquí estábamos viendo que en ese momento se rompieron cadenas literalmente. ¿Sabe por qué? Porque dice que aún el carcelero estaba a punto de quitarse la vida, porque él era el encargado, estaba bajo la responsabilidad de él. Todos los presos estaban bajo responsabilidad del carcelero. Y él dice que estaba a punto de quitarse la vida y Pablo le dice, momento, no te dañes, no te hagas daño, todos estamos acá. Amén. Pablo bien pudo haberse escapado y salirse corriendo, pero era un hijo de Dios y él sabía lo que estaba sucediendo y en medio de todo eso, dice, mire qué lindo todo lo que aconteció a mí, de verdad que cuando yo leo este pasaje, ay, no sé, hasta la piel se me enchina la piel solo de ver y de leer estos acontecimientos que estaban, ¿verdad? En esos momentos, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué hermoso. Aquí el carcelero, él pudo percibir que lo que estaba sucediendo no era algo normal. No era un terremoto, mire, porque terremotos pueden haber en cualquier parte, pero el hecho que se abran las puertas, que las cadenas se rompan. ¿Cómo es que Pablo estaba cerca de donde estaba el carcelero? Ellos prácticamente las cadenas que tenían ellos se soltaron. Dice que, y no solamente las cadenas de Pablo y Silas, sino que la cadena de todos, dice la palabra del Señor. Dice, despertando, dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quiénes estaban alabando? ¿Quiénes estaban orando? Pablo y Silas. Y aún los que lograban escuchar esa alabanza, dice que aún las cadenas de esas personas fueron desatadas. Qué lindo es alabar al Señor. Cuando usted y yo verdaderamente adoramos y alabamos al Señor, se rompen nuestras cadenas generacionales, cadenas de enfermedad, cadenas de maldición, cadenas de alcoholismo, cadenas de drogadicción, de prostitución, cadenas de divorcio, cadenas de maltratos, maltrato infantil, cadenas de abusos, cadenas de... Podemos mencionar una infinidad de cadenas. Amados y amadas, esto es algo maravilloso, el poder descubrir que cuando usted y yo alabamos al Señor, algo tiene que suceder. Por eso, cuando usted y yo vayamos a un lugar de adoración, enfoquémonos en adorar al Señor. Enfoquemos en entregarle, en darle lo mejor al Señor. Sabe que la alabanza sale de un corazón agradecido. No importando en la circunstancia que yo me encuentre. A Pablo no le importó la circunstancia que estaba cruzando en ese momento. Pablo y Silas quizás ya no tenían ni las fuerzas para cantar, pero en ese momento el Señor renovó sus fuerzas y aún los carceleros que estaban lejos de ellos podían escuchar las alabanzas que Pablo y Silas entonaban en esa hermosa noche. Es hermoso saber que en medio de la alabanza de los hijos de Dios, cadenas se rompen, cadenas que ni usted y yo nos damos cuenta que se están rompiendo. Por eso es muy hermoso el conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en medio de una alabanza? A veces usted se pregunta, ay, ¿por qué esa gente grita mucho, hace tanto relajo? ¿Por qué cantan? ¿Por qué veo que lloran? ¿Por qué veo que ríen? Porque mire, en medio de la alabanza surgen muchas cosas sobrenaturales, cosas que no tienen lógica humana. Y es algo maravilloso porque se rompen ataduras que quizás nos vienen atando de generación en generación y venimos arrastrando con todo ello. Pero qué hermoso saber que la palabra del Señor dice que cuando usted y yo verdaderamente adoramos, no importando la circunstancia que nos encontremos tristes, nos encontremos, yo que sé, angustiados, nos encontremos deprimidos, nos encontremos sin ganas. Si en medio de esa circunstancia usted y yo entendemos el poder que hay en medio de la alabanza, usted y yo adoraríamos más a Dios todos los días. Y la alabanza no es solo cántico, no es solo adoración, la alabanza es nuestra obediencia a Dios. También de esa manera alabamos al Señor, no solamente cuando hay música. La adoración es cuando usted y yo nos dirigimos, ¿verdad? Día con día, con una vida agradable delante del Señor.
Cuando usted y yo verdaderamente entendemos qué es adoración, qué es adorar a Dios, tener una comunión con Dios, lo haríamos, ¿verdad? Sin que estemos pasando circunstancias difíciles, porque muchas veces vamos a una iglesia y queremos encontrar yo he escuchado a mucha gente que dice, es que solo cuando voy a la iglesia yo encuentro paz, es que la paz está en todo lugar y en todo momento. Usted puede adorar en su casa, puede adorar en su trabajo, puede adorar en el auto cuando va a trabajar hacia su trabajo, cuando está en el tráfico. Usted puede adorar a Dios en medio de la dificultad, en medio del dolor, porque la alabanza rompe cadenas. La alabanza, en medio de la alabanza hay poder. Amén. Es bien lindo. Yo quisiera hablar toda la noche acerca de la alabanza al Señor. Es tan lindo y tan poderoso alabar a Dios, porque dice la palabra del Señor que así como es el nombre del Señor, así sea su alabanza. El nombre de Dios es grande y dice que su alabanza debe de ser de esa manera. Salmo 107, los voy a dejar con este pasaje porque sé que tenemos un tiempo para cumplir. Dice Salmo 107, 13 al 16, dice, luego que clamaron al Señor en su angustia, Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las sombras más oscuras y rompió en pedazos sus cadenas. Dice, den gracias al Señor por su gran amor, porque rompió las puertas de bronce y cortó las barras de hierro. Y esto lo vamos a llevar amados, a lo espiritual, ¿verdad? A lo espiritual. En ese momento hubieron cadenas físicas que se rompieron. Pero es un ejemplo que nos deja la palabra del Señor, que hay cadenas que ahora en este tiempo quizás no estamos encadenados como Pablo y Silas, pero hay cadenas que usted y yo no vemos, que venimos arrastrando de generación en generación. Pecados que quizás nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, dice que la maldad del hombre dice que lo visita hasta la cuarta generación. Quizás nuestras generaciones pasadas no pudieron, ¿verdad?, luchar contra diferentes cadenas y esas cadenas las seguimos arrastrando. Pero cuando venimos al Señor, dice que todas esas cadenas son rotas. Nosotros somos libres, por eso dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es tan hermoso. Primera de Samuel 16, 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. La adoración instrumental rompe cadenas de opresión mental y espiritual. Así es que cuando usted ve a unos hermanos gozándose en la presencia del Señor en medio de la alabanza, gócese usted también. Métase en la presencia del Señor, que algo el Señor hará en su vida. Así es que para mí es siempre un gran privilegio, un gran honor poder hablar de las maravillas y las grandezas del Señor. Este pasaje es tan maravilloso que nos llena, que nos alienta, que nos conforta y nos anima a seguir alabando al Señor y a entender verdaderamente cuál es la verdadera adoración y qué es lo que sucede en medio de la alabanza y la adoración a Dios. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos primeramente Dios el próximo miércoles. Así es que bendiciones a todos y que tengan una bendecida noche. Bendiciones.